Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Con calor? ¿Con fresco? Bien, es una alegría poder estar con ustedes, con la gente también de la virtualidad. Un saludo muy grande, aunque no estamos presenciales, pero sale en vivo, eso es lo bueno, de poder disfrutar de la palabra de Dios y de un alimento sólido que sirve para nuestras vidas. Muy bien, en esta noche tenemos, continuando la serie de la carta a los tesalonicenses, ya vimos toda la primera carta, estamos ya en el capítulo 2 de segunda tesalonicenses, ya llegando al final, nos queda para el próximo domingo el capítulo 3 nada más. Y venimos viendo una secuencia de la vida de esta iglesia de Tesalónica. En los diferentes domingos hemos venido viendo diferentes esperanzas, como la palabra principal que el apóstol Pablo hace en todas sus cartas de los tesalonicenses y en sus demás escritos, siempre dando unas palabras de esperanza para las situaciones que se viven. Y nos hace una excepción aquí en este capítulo 2, que lo vamos a ver, y que vamos a centralizar nuestro mensaje en el versículo 16, donde nos habla hoy de una esperanza que es buena. Domingos anteriores, si recuerdan, hemos venido viendo esperanzas, la esperanza que transforma, hemos venido viendo esperanza que distingue, esperanza que consuela, esperanza que prepara, esperanza que moviliza, esperanza que motiva, y la de hoy, si Dios permite, esperanza que es buena. ¿Por qué decimos que apoyamos como título de esperanza que es buena en el versículo 16, que lo vamos a leer del capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, y dice así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Obviamente hoy vamos a hablar de la esperanza de esta iglesia de los tesalonicenses, pero antes de entrar directamente en su historia, en su contexto, me gustaría compartir con ustedes un video, una canción muy linda que habla justamente de la esperanza. ¿Lo compartimos? Para su fin, mi madre.
su cuerpo se levantó, de voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí, Cristo su cuerpo se levantó, su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí Cristo derrotó, en victoria resucitó. Muy bonita, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Habla de la esperanza, ¿verdad? Y ese es el tema que nos trae hoy para ver una iglesia en particular que estaba pasando por tribulaciones, una iglesia perseguida, pero que sin embargo las palabras del apóstol siempre fueron de esperanza. En todas sus cartas, cuando ustedes estudien y vean, cada vez que el apóstol Pablo escribía, presentaba problemas, situaciones, corregía cosas, pero siempre, siempre estaba la palabra esperanza hacia todos los creyentes, hacia toda la iglesia. Esta palabra esperanza es muy especial porque está muy relacionada con la palabra fe, porque sus definiciones son muy parecidas. Resulta que, ¿recuerdan Hebreos 11.1 cuando dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? La definición de esperanza también está relacionada con la fe y es la espera de algo que no se ve, con la diferencia que dice, pero que ha sido prometida. O sea que es una palabra de esperanza en base a una promesa y sobre quién es el que hizo la promesa. Y hoy vemos esa esperanza que es buena, y la llamamos buena porque es una esperanza beneficiosa. Esta palabra buena nos está hablando de que es beneficiosa, de que es favorable, de que tiene premios, de que es segura y de que es eterna. ¿Por qué decimos que la esperanza relacionada a la fe es buena y es eterna? Porque, como dice en Hebreos 10:23, los que me conocen saben que me gusta usar mucho la Biblia, así que hoy no va a ser la excepción. Y ustedes lo pueden seguir ahí en la pantalla y vamos a basar ahí en lo que dice Hebreos 10:23 para apoyar lo que decimos, y dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esa es la clave de nuestra esperanza. Esa es la clave de nuestra fe. Por eso es una esperanza buena, beneficiosa, porque nos basamos en aquel que lo prometió. Y ese es Dios mismo. Poniendo este texto como base, vamos a meternos en la historia de 2 Tesalonicenses, en la historia de esta iglesia, que era una iglesia prácticamente nueva, fundada por el apóstol Pablo. Y si recuerdan, cuando comenzó la primera epístola y vimos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia nueva, pero que sin embargo, a pesar de ser nueva, había tenido un impacto tremendo en sus vecinos, en Macedonia, en Acaya, en alrededor de ellos, que su testimonio había sido tan fuerte que había impactado en lo que era su fe, que crecía en su amor, en el trabajo, y que había impactado con tanta fuerza, que la voz de ellos que habían proclamado ahí en el texto original dice que apareció como una trompeta, como un megáfono, que había impactado a todos los vecinos, que cuando llegó el grupo apostólico, recuerdan de Pablo y su grupo de Timoteo y Silas, ya la palabra había sido divulgada de tal manera que los comentaristas dicen que se habían quedado sin trabajo, porque no tenían prácticamente quien predicarle, porque se había divulgado de una manera tremenda el testimonio de la iglesia de Tesalónica. Pero a su vez, también, como toda iglesia, como pasa hoy en día, había falsos maestros, había murmuraciones, había
palabras que eran tergiversadas o mensajes que eran distorsionados. Porque recuerden que el apóstol Pablo luchaba, o mejor dicho, luchaban contra él los judíos que veían que Pablo venía con un mensaje diferente, entonces se lo acusaban ante las autoridades, diciendo que Pablo traía un mensaje que había otro rey, que no era el César. Entonces, como no podían atacar el mensaje, atacaban su persona. Entonces filtraban mala información o información tergiversada para producir una confusión y desacreditar la palabra que Pablo decía. Y había dos ramas principales de confusión que había ocurrido en la vida de esta iglesia, que toca el capítulo 2, y una línea era de que tenían la promesa, que ahora vamos a leerlo para entrar en tema, de que el Señor Jesús ya había venido en su parucía, en su venida, a juntar los creyentes, y que la persecución que ellos estaban teniendo, pensaban que el Señor se había ido y ellos se habían quedado, y estaban todos confundidos. Aunque las persecuciones y los sufrimientos estaban enseñados que tenían que pasar, que era parte del plan de Dios, pero sin embargo estaban desorientados, porque les habían tergiversado de tal manera que no sabían qué pasaba. Y a su vez estaba otro grupo también que decía, no, es inminente la venida del Mesías, es inminente, ya pronto viene, por lo tanto, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a seguir con las actividades? Entonces llevaban una vida de ocio, una vida de que ese ocio producía al tener tiempo libre, no solo a ayudar a la confusión, sino que visitaban la casa de los creyentes. Y recuerden que antes la iglesia era en casas medio escondidas, donde se juntaban los creyentes por la persecución, y toda esa mala información se iba filtrando. Por un lado, pensaban que ya estaban pasando por tribulación, que ahora lo vamos a leer. Y segundo, estaban los otros que decían, no, ya viene pronto, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir trabajando? Entonces, estas personas que visitaban las diferentes casas, aparte de ayudar a esa confusión, les producían una carga, porque al no trabajar, ellos no tenían sustento. Entonces se apoyaban a los hermanos de la iglesia y recibían sustento de ahí. Entonces era toda una serie de problemas que el apóstol Pablo después en el capítulo 3, que lo van a ver el domingo que viene, se encarga de poner en orden, hasta el punto de decir de que el que no trabaje, que no coma, una manera fuerte de exhortarlos, pero siempre dicen, no lo traten como un enemigo, sino señálenlo para que se avergüence, se arrepienta y vuelva a la fuente de la información que era la palabra de Dios. Más o menos ese contexto es el que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica, con aparte de las persecuciones que tenían, que Pablo escribe en este capítulo 2, y vamos a ir nosotros abriéndolo por partes para entender lo que Pablo le decía, y vamos a ir explicando un poquito para que ustedes conozcan qué es lo que Pablo decía, contra qué luchaba, y después los consejos que el apóstol Pablo da para poder utilizarlos nosotros como iglesia hoy en día. Entonces, si me acompañan al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, y su versículo 1 dice así, ustedes lo pueden leer en la pantalla. El que no ha traído Biblia, decía un maestro mío, se sienta al lado de un cristiano, por favor, así puede leer. Hay que acostumbrarse a usar la Biblia, y hoy vamos a practicarlo, vamos a usar mucho, y por la duda está la ayuda arriba, pero no, el teléfono no vale, hay que traer la Biblia. Gustavo. Bien, el capítulo 2 y versículo 1 dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, que significa tener miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahí vamos a parar. Algunas traducciones dicen en esta parte, o como si el día del Señor ya hubiera comenzado. Fíjese que el apóstol Pablo les va a decir, les rogamos que no se dejen mover con respecto a nuestra reunión con Él. Tenían la promesa y la enseñanza de Pablo cuando había estado con ellos, les había enseñado de que pronto Jesucristo, nuestro Señor, venía a buscar su iglesia y que venía sobre el mundo incrédulo un tiempo de gran tribulación, un gran tiempo de prueba, un tiempo de juicio sobre los que se quedaban. Y que ellos deben tener su esperanza firme, no dejarse mover por malos comentarios, por como cartas que circulaban como si fueran de Él, porque Él tenían en ese tiempo, no había cartas apostólicas, recién empezaban a circular. Acuérdense que Tesalonicenses y Gálatas están ahí peleando a saber cuál era una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. Entonces lo que tenían ellos era la transmisión oral que Pablo se había transmitido, entonces le decía que ellos debían aferrarse a lo que habían aprendido para que puedan estar firmes y no dejarse llevar por estas malas enseñanzas con respecto a la venida del Señor. Ellos tenían la enseñanza de que la parucía, la venida,
esa reunión que dice la palabra en original con el Señor Jesús, con el Salvador, tenía que ocurrir, pero que antes iba a haber señales que eran claras, que iban a marcar la venida, pero que iban a ocurrir después que Él venga. Y eso es lo que vamos a continuar leyendo. La primera advertencia era que tengan cuidado, que no se dejen engañar ni se dejen mover, y que menos que tengan miedo, porque estaban sufriendo persecución. Y le va a decir como si el Señor ya hubiera venido. No, antes de eso, vamos a leer el versículo 3, que le dice: nadie os engañe en ninguna manera, les vuelvo a repetir, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, las señales que ellos tenían era, primero, que estaban aquí, que no se había venido con el Señor Jesús, que si eran creyentes, y que segundo, primero tenía que manifestarse la apostasía o la rebelión que era contra Dios de aquellos que profesaban ser creyentes, aquellos que decían creer, pero que a su vez eran engañados por doctrinas mentirosas o que los hacían dudar y creían las mentiras porque no habían tomado una decisión en serio, habían dejado de apoyarse en las promesas, en lo que Pablo les había enseñado, y se dejaban llevar por todos estos comentarios o por cartas que no eran del apóstol Pablo. Y Pablo le dice: no vendrá sin que antes venga esta apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí vamos a parar. No iba a venir esa parucía sin que antes entre en escena este hombre de perdición, el hijo de perdición, el hijo de destrucción, le llama en los manuscritos más originales. Les estaba diciendo que literalmente era el anticristo, aquel que se oponía a todo lo que daba culto a Dios, y aquello que hablaba de Dios, él iba a estar opuesto de una manera que no iba a ser disimulado. O sea, era una señal tremenda, que ellos debían estar atentos, que antes de irse iban a tener esa señal, y cuando se manifieste venía el Señor a buscar a su iglesia. Pero estaban con esa confusión, estamos pasando tribulación, pero a la vez tenemos una esperanza. ¿Qué pasó? Bueno, toda esa confusión ayudó aún más para que aprovechen todas las malas intenciones que había de todos estos grupos, de que la autoridad de Pablo vaya perdiendo peso. Por eso es que él tenía que escribirlo de una manera fuerte para dar autoridad a su palabra. Después vamos a leer unos textos que así lo rectifican. Entonces tenían esa señal que antes tenía que venir el anticristo, antes tenía que venir el hombre de perdición, que más adelante ahora vamos a ver lo que iba a hacer y que les servía a ellos como señal. Y le dice en el versículo 5: ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con ustedes y les decía esto? Bueno, ahí también los comentaristas no se ponen mucho de acuerdo de más o menos cuánto es el tiempo que Pablo estuvo, porque se fue, cuando vino tuvo problemas, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 17, que vinieron judíos, tuvieron que escaparse hacia Berea, y no está claro cuánto tiempo y cuán profundo había sido su mensaje con respecto a la venida del Señor, que él les decía, bueno, recuerden cuando les enseñé. O sea, lo que sí estaba él diciendo, seguro que les había enseñado. Por lo tanto, no tengan miedo, manténganse firmes a lo que aprendimos, a lo que yo les comuniqué. Y versículo 6 le va a decir, hablando ahora con respecto a las señales que se venían: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Y recuerden bien esa palabra, el misterio de iniquidad, que ahora vamos a entrar ahí. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio, y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué dice aquí. Otra señal que ellos tenían era que ellos todavía estaban como garantía y señal firme de que, al explicarles ellos quién era el que lo detenía, o sea, por qué todavía no venía, a pesar de esas señales que para ellos eran confusas, porque estaban pasando por tribulación, persecución, eran castigados y un montón de cosas, eran perseguidos, una iglesia perseguida, como decía nuestro hermano Pichi el domingo pasado. Era que todavía había una fuerza que detenía esa fuerza malévola, una fuerza del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es el anticristo, encarnando la persona de Satanás misma. Entonces, también aquí hay un juego de palabras en la sintaxis que no nos vamos a meter en eso, pero para definir cuál es la fuerza, ahí muchos comentaristas también no se ponen de acuerdo en decir que al no tener género, porque dice, ¿sabéis lo que lo detiene?
a fin que a su debido tiempo se manifieste, pero después cuando dice, solo que hay quien al presidente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Ahí sí da un género masculino. Entonces nosotros estamos convencidos y coincidimos con muchos eruditos, y es nuestra doctrina de que ese género y esa fuerza, que es la única más poderosa que la fuerza de Satanás, es la fuerza de la Iglesia a través del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, es la tercera persona de la Trinidad obrando en sus creyentes como una fuerza del poder del Evangelio que detiene la venida de este inicuo, que iba a venir con señales tremendas, pero cual el Señor cuando venga iba a matar con el poder de su palabra, con el espíritu de su boca, y lo iba a destruir con el resplandor de su venida. Entonces ellos deben estar atentos a las señales. Miren, todo esto no, nosotros estamos aquí, todo esto no ha pasado, no se dejen engañar. Todas esas cartas, aférrense a la palabra. No vayan fuera de lo que hablamos. ¿No recuerdan el versículo 5 de lo que hablamos? Bueno, ahí no sabemos si fue tan profundo, pero aquí les estaba recordando de que había señales que iban a ser muy vistosas, que daban cuenta del tiempo en que ellos estaban viviendo. Hablando de este personaje, pero teniendo la garantía de que el Espíritu Santo era lo que lo detenía, la obra de la iglesia, la obra evangelizadora, el mensaje, el poder del Evangelio, que es lo que lo estaba deteniendo. Versículo 10 va a hablar de aquellos que se quedaron, y diciendo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Bueno, yo recién les había dicho que presten atención al misterio de la iniquidad. Él le dice que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. ¿Y a qué podemos llamar el misterio de la iniquidad? O el ministerio, porque antes era un misterio porque todavía no estaba revelado. Nosotros hoy, después del tiempo y de tener la palabra ya finalizada, la Biblia completa, sabemos que ese misterio antes y ministerio de la iniquidad comenzó en el Génesis. Ya en el Génesis, cuando pecaron Adán y Eva, Dios les dijo a ellos, pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la serpiente. Y tú le pisarás la cabeza y le herirás en el calcañar. O sea, desde ese momento cuando entró en acción el hombre como sello de la autoridad de Dios de la creación, pero Satanás ya estaba en el mundo, ¿se acuerdan? Y se hizo presente y fue a enfrentar directamente a la creación a la máximo de la creación de Dios, que era el hombre, porque venía a usurpar el lugar que Satanás ya estaba ocupando. Ahí ya comenzó el misterio o el ministerio de la iniquidad, de oponerse a todo el plan de Dios que tenía de ahí en adelante. Ya fue a estropear y logró engañar, obviamente bajo el conocimiento previo de Dios, de que iba a lograr engañar a la humanidad y condenarla a una separación, ¿verdad? Pero en ese momento también ya vino la promesa del Redentor, y bueno, la historia, cuando ustedes la sigan, obviamente la van a saber. Vamos a seguir nosotros diciendo, el versículo 10 dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí cuando habla, bueno, del ministerio de la iniquidad con todo tipo de engaños, desacreditando la palabra de Dios, pero para los que se pierden. ¿Por qué pasa esto? Porque en ese momento la iglesia ya no va a estar, ¿verdad? Entonces el poder diabólico va a actuar de una manera descontrolada, y aquellos que se llamaban creyentes y que habían dudado y que no se aferraron a la verdad, que se quedaron, iban a ser engañados, porque este personaje iba a tener un poder dado por el mismo Satanás, que iba a hacer señales milagrosas. Aquí habla con un poder de seducción en actitudes anticristianas, que ellos no solo las debían aceptar, sino que se iban a complacer con un ministerio de injusticia o iniquidad que llama todo aquello contrario a la ley. Entonces va a ser un mundo tanto de perversidad que ellos se van a complacer con la actuación de este personaje, al cual va a arrastrar y va a llevar a todos aquellos, dice aquí, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí también debemos hacer una aclaración. Cuando dicen no recibieron, no está diciendo que no les llegó el mensaje o que no habían oído, no habían escuchado, sino que recuerden cuando el Señor Jesús en Juan decía, el que cree en mí tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Está hablando de una actitud y de una decisión que cada persona debe tomar. Aquellos que reciben y comprenden y aceptan son aquellos que son sellados y son creyentes. Y de ahí no lo saca nadie, porque la salvación no se pierde, ¿verdad? Y es cuando más se deben afirmar la palabra. Pero aquellos que rehusaron,
No es que no recibieron, pero decidieron no creer. Fueron aquellos que se quedaron y fueron engañados. Y no recibieron, no lo aceptaron para ser salvos. Por esto dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Aquí también este texto es muy usado por aquellos que acusan a Dios de un Dios sanguinario, de un Dios engañador, diciendo que mandó un poder para que se engañen. ¿Cómo no van a ser engañados si Dios dio un poder? Pero aquí no pasa por la responsabilidad de Dios, sino que pasa por el libre albedrío del hombre. Aquí la expresión está diciendo de que Dios permitió que ese error que la persona tenía de creer la mentira, al haber tenido la verdad, Dios no lo puede obligar a que crea. Dejó andando, dejó que corran las aguas, diciendo, bueno, eso es lo que creíste, ahí están las consecuencias. Y ahora con este poder engañoso te vas a dar cuenta de que te equivocaste. Por lo tanto, te vas a perder, aunque en la tribulación, ese es otro tema escatológico, aún va a haber esperanza para aquellos que se quedaron. Ese es otro tema. Pero la palabra esperanza siempre está presente, porque Dios es un Dios de esperanza. En todo acontecimiento, en todo problema, en toda persecución, siempre está la esperanza. Quizás en una instancia más dura, pero siempre está la esperanza. Ese es el misterio de la iniquidad que decíamos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Está hablando de ese tipo de gente que va a participar y que se va a dejar seducir. Ahí es interesante la palabra seducir. Como cuando Pablo les reclamaba a los Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? Con un mensaje diferente para abandonar lo que ustedes sabían de un principio y atender a otro evangelio. Por eso que el apóstol Pablo es tan terminante, decir, si a alguno le viene un espíritu baja y les predica otro evangelio diferente al que nosotros dimos, sea anatema, sea maldición, sea maldito, es mentira, no lo crean. Bueno, así este era el presente de esta iglesia, que era una iglesia aparentemente nueva, pero con los problemas de las filtraciones y el enemigo que estaba en pleno ministerio de la iniquidad. Y a partir del versículo 13 va a pasar a hablar de los creyentes y va a empezar a dar características diciendo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde un principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí cuando dice nosotros debemos dar gracias porque se regocija en aquellos que habían mantenido su fe, como decíamos de la primera epístola, de tal manera que había sido un impacto tremendo, que cuando el apóstol Pablo no tenía prácticamente nada que enseñar porque había impactado su testimonio de fe, de crecimiento, de madurez, que había llegado de una manera tremenda a los vecinos. Entonces él se gozaba diciendo de que, hermanos, que Dios los haya escogido. Y aquí cuando habla de ser escogido de Dios, también hay mucha confusión con algunas líneas teológicas diciendo de que Dios separó un grupo especial para ser salvos y separó un grupo especial para derramar su ira. Bueno, nosotros no creemos eso, porque no creemos en un Dios sádico en el sentido de que ¿dónde queda el amor de Dios para derramar su ira y tener preferencia por algunos, verdad? Aunque este es un tema de debate, pero nosotros sabemos que Dios conoce el corazón, porque Él es el creador. Y le llamamos la presciencia, el conocimiento previo que Dios tiene sobre el mundo. ¿O acaso Dios no sabía que Adán iba a pecar? Como ya sabía que iba a pecar, ya tenía preparado al Cordero, a Jesucristo, listo para rescatar al hombre. Pero Dios da la libertad de poder elegir. Y aquí les está diciendo, no es que Él los eligió, sino que sabía quiénes iban a ser salvos, quiénes iban a seguir la verdad y quiénes no. Por eso se gozan aquellos que se mantuvieron firmes, demostrando así su decisión, demostrando su convicción y no se dejaban mover por ninguna mala información o algún mensaje que esté torcido. Entonces Él se gloriaba y daba gracias de que ustedes, mediante, dice, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está hablando de que el Espíritu Santo es el que obró y los santificó. Y esto no habla de que les puso una aureola, ¿verdad? Como muchas veces se ilustra, sino que está hablando de un apartamiento, de una separación para personas que son pecadoras aún, pero dividiendo, digamos, la humanidad en dos, en personas pecadoras perdidas y en personas pecadoras también, pero pecadoras perdonadas, santificadas, lavadas en la sangre del Cordero, limpias, con un destino eterno, porque la promesa era eterna, era una promesa
y una esperanza buena, beneficiosa, favorable. Por eso es que estaba el grupo que, pecador perdido, pecador perdonado con destino en el cielo, por la obra del Espíritu Santo y por la fe en la palabra escrita, en la verdad, en la persona de Cristo. Y estos que se quedaban, dice, al ser engañados y ser condenados, todos los que no creyeron y rehusaron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en todo lo que sea contrario a la ley. La palabra ahí es inrectitud. El versículo 13 sigue diciendo, en el contexto de esta iglesia, pero nosotros, ya lo leí, ¿verdad? Para salvación. El versículo 15 concluye diciendo, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí volvemos al versículo 5. ¿Se acuerdan cuando estuvimos juntos? Bueno, ¿se acuerdan? Lo hablamos. Manténganse firmes. Retengan la palabra. No se dejen engañar. No os conturbéis. No tengan miedo. No se dejen mover. Porque la palabra verdadera está entregada. Esa es palabra firme, es palabra de Dios. Estén firmes y adelante. Y concluye el capítulo con nuestro versículo lema, con la esperanza buena que dice así, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte o consuele vuestros corazones y los confirme o afirme en toda buena palabra y obra. O sea que no solo no se dejen confundir, sino sigan firmes, siguen constantes, retengan la palabra y sigan adelante, porque tu esperanza, nuestra esperanza, su esperanza, es fiel el que lo prometió. Tiene que ser inamovible. Ese es el versículo que leímos al principio de Hebreos, ¿se acuerdan? Fiel es el que prometió. Ahí está puesta nuestra esperanza, en el autor de la promesa. Bueno, este es más o menos el contexto, un poco corto, extenso en su contenido, pero que no nos podemos estar más de... Tenemos 2 horas, ¿verdad? No podemos tanto tiempo explayarnos, pero cuando ustedes lo estudien, es mucho más profundo el contexto de esta iglesia, que era perseguida que nosotros no nos imaginamos, pero tenían aflicciones tremendas de tal manera que Pablo tuvo que escribir una segunda carta y enfatizar en cada uno de los problemas que la iglesia tenía para beneficio y que ellos no pierdan la mirada de la palabra escrita, de esa esperanza que tenían de una salvación libres de la ira. Y ahora lo vamos a leer. Muy bien, este es el contexto. Ustedes en su casa después lo pueden ampliar y lo pueden seguir estudiando. Pero ¿qué podemos aplicar nosotros como iglesia hoy en día, después de casi 2000 años? ¿Y qué diferencia, o no diferencia? Creo que encontramos un paralelismo entre lo que era la historia y la vida cotidiana de, salvando las diferencias, de la iglesia de Tesalónica con nosotros. O sea, ¿qué problema tienen ellos que tenemos problemas hoy en día? Y yo les diría que son los mismos. ¿Por qué? Porque los creyentes estamos, algunos ya duermen, ¿verdad? Y la promesa sigue fiel. Pronto viene el Señor, es inminente su venida, pero antes hay muchas señales y cosas que tienen que pasar, de los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Y los consejos que Pablo le daba a la iglesia siguen vigentes y lo podemos aplicar hoy en día. Y vamos a recordar cuál eran estos consejos. El primero era cuidado de las falsas doctrinas. Cuidado, no se dejen mover. Dice, estad firmes. Cuando habla de la mala doctrina, nosotros hoy en día también vemos muchas malas doctrinas. Con el solo hecho de ver iglesias, ver por la televisión, ver por internet, aquellas que se llaman iglesias porque están totalmente alejados de la sana doctrina. Todos aquellos que están lejos del verdadero evangelio, ¿verdad? Y muchas veces, si vos no estás firme, cuando hablo de estar firme es que no te profundizas en lo que la palabra de Dios enseña, muchas veces si escuchas cosas te van a hacer dudar, muchas veces te van a hacer asustar, otras cosas te pueden sacar o desviar del camino que está escrito aquí, por lo cual vos no estás prestando atención. Pero ¿cómo vamos a apoyar esto? Lo vamos a hacer a través de la palabra. ¿Qué es lo que Pablo explicaba? Que ahora la revelación está completa para nosotros, tenemos una ventaja muy grande. Antes era de ello la tradición oral, y recuerden que estas cartas era una de las primeras. No tenían otra enseñanza más que la enseñanza oral del apóstol, ¿verdad? Y la experiencia de los hechos históricos, de la historia del Mesías que había venido y que había muerto en una cruz, que había resucitado al tercer día. Y toda la esperanza que viene después de eso. Entonces, ¿cuál es la autoridad que debemos tener? ¿Qué consejos para evitar esa falsa doctrina? Vamos a ver qué dice 2 Pedro, capítulo 1, y ahora vamos a empezar a leer la Biblia.
Así que prepárense. Segunda Pedro capítulo 1 y versículo 19. Capítulo 1 y versículo 19. Dice así. Miren que Pedro fue escrito unos cuantos años después de Pablo. Pero ¿por qué nosotros usamos a Pedro, que se escribió después? Porque el mensaje apostólico mantenía un equilibrio, mantenía un mensaje en común. Un apóstol no decía y el otro apóstol lo contradecía, sino que mantenía toda una concordancia y una coherencia en el mensaje que es palabra de Dios. Por eso es que Pedro, usamos textos de él, de 2 Pedro dice en el versículo 19 del capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ves? Les estaba diciendo, no oigan, no lean cartas o tenemos la palabra profética más segura. Nosotros hoy como iglesia la tenemos, la Biblia está terminada, el canon está cerrado, la inspiración de Dios está aquí. Por más que escuchemos y oigamos cosas, hay que filtrarlo y pasarlo aquí. Porque Pedro está diciendo, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar firmes como una antorcha. Cuando habla con la antorcha está hablando de que tienes la luz, que cuando se te viene la noche la luz va a resplandecer, porque la seguridad está aquí, en la inspiración. También en el capítulo 3 de 2 Pedro, hay un poquito más adelante, y versículo 14 al 18 va a decir así. Segunda Pedro 3:14. Mi Biblia no tiene 3. Aquí está. Dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. ¿Ese es? ¿Me equivoco? Sí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, y escuchen bien, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Ahí ya está hablando de la Torá del Antiguo Testamento, para su propia perdición. ¿Ven? Está dando crédito a las cartas de Pablo, diciendo de que algunas son difíciles de entender porque hay confusión, como el tema de los tesalonicenses, pero que algunos, dice, indoctos se han encargado de torcer, se han encargado de manipular para confundir, para su propia perdición. También en 1 Corintios capítulo 4, Pablo necesitaba dar autoridad a su palabra. Él necesitaba hacerlos entender de lo que él decía era palabra inspirada por Dios y no era un charlatán más, ¿verdad? Y en el capítulo 4 y versículo 6 va a decir: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes o de vosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan algunos unos contra otros. ¿Ven? Pablo está diciendo, no vayan más allá de lo que está escrito. Es un peligro salirse de la doctrina, es un peligro salirse de lo que está revelado, porque va a llevar a personas que se crean profetas o sabionos de dar un mensaje diferente que va a traer confusión. Entonces, ante cada cosa, siempre recurrir a la fuente, siempre ir a la palabra escrita, que ya está inspirada, está entregada. Y él, ¿cómo quería que vean su autoridad? En el capítulo, 1 Corintios capítulo 14, 37, él va a afirmar su autoridad. Y va a decir así: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo o os escribo son mandamientos del Señor. O sea, él necesitaba plantar una base que era el mensaje entregado del Mesías muerto y resucitado como esperanza de vida eterna y una segunda venida. Era necesario que entiendan que lo que enseñaba era palabra inspirada por Dios. Si ustedes me creen, si ustedes reconozcan, esto es palabra de Dios. No vayan más allá de lo que está escrito, porque si se salen de la línea, los pueden confundir. Entonces no se dejen engañar. Es el primer consejo para nosotros como cristianos también. Ante todas las doctrinas que escuchamos, ante tantas barbaridades que por ahí se dicen,
que utilizando la misma Biblia que se encargan de decir cualquier cosa. Pero ¿qué pasa con la gente que no entiende? Es llevada como una oveja al matadero, porque muchos aprovechando de esas cosas, y la Biblia también anticipaba, recuerden las cartas de Pablo también, de Pedro, de los falsos maestros, que después advierte, que harán, dice, mercadería de ustedes. Es de aquello y cuando habla de hacer mercadería, no es que lo van a poner en una cajita y lo van a despachar. Está hablando de que van a hacer dinero. Está hablando de que van a lucrar con ustedes. Y que en lugar de verlo como oveja, lo van a ver como una vaca gordita para venderlo, como un ternero. Porque no lo ven a ustedes, ven el signo monetario ahí. Y ese es uno de los tantos peligros que hay con las doctrinas tergiversadas. Por eso siempre recurrir a la palabra de Dios. Primer consejo, no nos dejemos engañar. Segundo consejo, vamos a la esperanza. ¿Por qué también les servía como señal a ellos? Porque ellos tenían la promesa, y vamos a ir a 1 Tesalonicenses, recordando la primera carta, capítulo 1 y versículo 10, que otra de las garantías o las señales que ellos tenían de que ellos estaban libres, como verdaderos creyentes, estando firmes, conociendo la doctrina, ellos estaban libres del juicio del día del Señor que iba a venir sobre este mundo. Capítulo 1 y versículo 10 decía así, después que los alababa, que su testimonio había llegado lejos y que habían cambiado de los ídolos a Dios. Y el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, por si quedaba alguna duda, quien nos libra de la ira venidera. ¿Se dan cuenta? Siempre una palabra de esperanza. Siempre una esperanza buena a pesar de las situaciones. No se olviden, si sos un creyente, que dices de creyente, y si estás firme, estás libre. Estás libre de la condenación que trae el pecado. Vos no vas a estar en ese tiempo, así que no te dejes engañar. Estate firme. Cuando está atento también le dice al misterio de la iniquidad. Bueno, recordemos que está el misterio de la iniquidad, si bien el anticristo no ha venido todavía, pero si ustedes salen a la calle se van a encontrar con muchos anticristos. Prende la televisión, está lleno de anticristos. Sales a tu barrio, está lleno de anticristos. Ahora no son con el cuernito y la cola, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la actitud de la naturaleza, de la persona, del hombre. El anticristo es no solo la persona, sino este ministerio o este misterio es todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Estos son todos aquellos valores y principios que van en contra de las enseñanzas de Dios. Entonces vos cada vez que aparece con tu antorcha de las palabras, sos una agresión para el otro, porque descubre su pecado, porque descubre su perdición. Y es como el pez que nada contra la corriente, porque de verdad es contra la corriente. La corriente de este mundo, recuerden que no la maneja Dios, no es que no la maneja, está dominada o llevada adelante por el príncipe de este mundo. Y mira vos qué palabra importante, no sé si nunca te has puesto a pensar, es un príncipe, tiene autoridad, tiene poder, pero nosotros servimos al Rey de Reyes, ¿verdad? No al príncipe que es más poderoso. Y el Espíritu Santo en su tercera persona en la iglesia lo está deteniendo. Pero no estás exento de sus engaños. No estás exento de poder tropezar con falsas doctrinas, con cosas que te puedan hacer tener miedo. El consejo es no te dejes mover. Volvé a la Biblia. Volvé a la roca que no sea inamovible, a la roca firme, porque estás libre de ese juicio. Seguí adelante. Tercer consejo, volvemos, no sé si anotó en todos los textos como he leído, repite la palabra firme, firme, firmeza. Y esa palabra firmeza nos está hablando de estar en pie. La expresión significa puestos de pie, estar rectos, como un soldado, con firmeza, en posición, sabiendo de que nada te puede mover, no quizás un poco que trastabillas, firme como un soldado que está de guardia, ¿verdad? Que no puede distraerse en un momento, porque en el momento que se descuida se le puede filtrar un diablillo, una mala información, una distracción, algo que te pueda sacar del propósito que Dios tiene para vos como creyente. Para apoyar esto de la firmeza vamos a leer varios textos que dicen así, en 1 Corintios 15, 58, porque Pablo se encarga de todo lo que dice, de escribirlo para que no haya duda. 1 Corintios 15, 58 nos dice así. Así que, hermanos, como conclusión de todo lo que vine diciendo antes, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ves? Se repite la palabra firmes, pero aquí le agrega firmes y constantes. ¿Sabe que esto está en un tiempo presente que les está diciendo firme y constante a toda hora? Siempre atento, rígido, firme, sin nada que te dé motivo a descuidarte, a no perder la visión. Dice, creciendo en la obra del Señor, o sea, firme, constante, creciendo, apoyándome en las Escrituras, creciendo en la obra del Señor, porque cuando más crezco, más me alimento de la palabra de Dios, más fuerte estoy. Entonces, ¿esto qué significa? Que el cristiano, o el creyente, o vos, si te dices creyente, les aviso que el creyente no tiene vacaciones. En la vida espiritual el creyente no se puede dar el lujo de tener vacaciones, de decir, bueno, una semanita me dedico a ver tele. Ahora, no digo que no veas tele, no dejes la palabra. No te des vacaciones de darte una licencia porque sos salvo, tu libertad se convierte en un libertinaje. Y seas un creyente disfrazado o sea un creyente camuflado, que nadie se entera que sos creyente, porque sos uno más. Entonces, para estar firme y creciendo, no te puedes dar vacaciones. No te puedes dar el lujo de dejar de leer, de dejar de orar. Aunque algunos muchas veces me lo que aflojamos un poco en la oración. Bueno, equiparalo, lee, aprende, orá. Aunque la Biblia es clara, dice orar sin cesar. Y orar sin cesar significa siempre, a toda hora, en todo tiempo. Cuando puedas, hacete un tiempo, no hay excusa, no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque el consejo es estar firme. El consejo es no te dejes engañar. Y estas son las herramientas que Dios, a través de Pablo, la Escritura, da a los creyentes para poder estar siempre atentos, siempre velando y siempre cubiertos, ¿verdad? Pero también nos va a decir, en 1 Corintios 16:13, también nos da un consejito y dice, velad, estad firmes, otra vez, en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vuelve a repetir, estad firmes, pero aquí le agrega, velad. Hace rato decía, estad firme y constante. Aquí dice ahora, estad firme, velad. Y dice, portaos varonilmente y esforzados. O sea que la mujer, no, zafa aquí. No pasa por ahí. La expresión es varonilmente, pero lo que está hablando no está hablando del género masculino, aunque lo pone en género masculino, sino que está hablando de la actitud. Cuando habla de portaos varonilmente, le está hablando de una actitud de coraje, una actitud en pie de guerra, porque estás en una guerra espiritual. Por eso te dice, tené la actitud de un soldado, estate con las características de un soldado. Estando velando, estate atento, estate constante, estate alimentándote. Siempre, portaos ante las situaciones, ante las crisis, ante los problemas. No pierdas la vista. Tené coraje. Porque fiel es el que te prometió. A pesar de las dificultades, es tiempo que pases hasta que el Señor lo disponga, hasta que el Señor venga. Portaos varonilmente. Varones y mujeres, ¿no? Por la duda, claro. También nos va a decir en Efesios 6:13, y perdón que le insista tanto, pero es bueno leer la Biblia. Efesios 6:13 nos va a dar un consejito parecido. Y dice aquí, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, otra vez. Y vuelve a decir, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí después, cuando sigue leyendo, te está dando una serie de los materiales o de los instrumentos que Dios provee para tu guerra espiritual. Porque vos, esta guerra es espiritual, no es carnal. No es algo que vos vas a disponer y hoy me levanto con ánimo y voy a pelear con el diablo. Y cuando venga la tentación le voy a meter un seco y si fuera así de una manera, quizás tendríamos alguna oportunidad, como dije la vez pasada, de ganar. Porque sería una lucha carnal y tendría un 50% de ganar y un 50% de perder. Pero al ser espiritual estoy perdido. Porque espiritualmente mi naturaleza es pecaminosa y siempre se le inclina mal. Ahora, cuando viene la nueva naturaleza, si yo la alimento, la practico, la lleno de información de la palabra de Dios, me va a dar el poder y las armas necesarias para la guerra necesaria. Las armas correspondientes a cada enemigo. Y me va a dar la coraza, el casco, la presto, los pies, la espada, el espíritu, la capa. Toda una serie de protecciones para el tipo de enemigo que te va a venir a atacar. Que va a venir con sus dardos, va a venir a confundirte, va a venir a sacarte del propósito de Dios. Acordate que es el inicuo, es el hombre de destrucción. Y lo único que quiere es destruir. Y el plato favorito, adivina quiénes son.
somos nosotros los creyentes. A la persona que no es creyente ya lo tiene dominado. Lo engaña un poquito, así lo tiene y total sabe que no nació de nuevo. Pero a nosotros nos quiere hacer tropezar, quiere voltear ese testimonio que dices tener y quiere demostrarle al mundo que lo que vos dices creer no sirve, que lo que vos dices creer es poca cosa, que sos aburrido, que sos un amargo, pero que sin embargo nunca se pusieron a pensar que tienes un destino eterno, de lo cual esa persona si no se despierta se va a lamentar por la eternidad. Y cuando decimos eternidad no tenemos idea de la magnitud de lo que esto significa. Eternidad es para siempre y no hay vuelta atrás. Lo malo es llegar a ese punto y no volver atrás y experimentarlo, porque fuiste un duro de corazón o fuiste un necio, rehusando creer a la verdad, ¿verdad? Y el último texto, así no los vuelvo locos, es 2 Pedro capítulo 1:10, el último texto de esta característica, ¿no? 2 Pedro 1:10 nos va a advertir también y nos va a aconsejar, diciendo así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, otra vez, vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjate cómo el apóstol creo que no ha sido claro diciendo que tienes que estar firme. Creo que hemos repetido más de 15 veces la palabra firme, ¿verdad? Dice, por lo cual, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, constante, y elección. Cuando hablo de elección es la decisión que vos tomaste. La decisión de un día de decir, soy creyente, te acepto, Señor, y le dices al mundo que creíste cuando te bautizaste, que es tu testimonio público. Entonces, procura cuanto más hacerlo crecer tu vocación de firmeza, porque fiel es el que lo prometió, ¿verdad? Y apurando un poquito, el último consejo es retener. O sea, cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con el misterio o el ministerio de la iniquidad que está en acción, que va a seguir en acción, estate firme y lo último es retener. En este vamos a ver 2 versículos nada más para que no se duerman. La palabra retener ahí está hablando de asirse fuertemente. Recuerden que hemos leído ahí en 2 Tesalonicenses cuando dice, como si fuera, no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar ni os conturbéis. En el sentido que después le dice, estar firmes y retener. El apóstol los alababa, ¿verdad? Estar firmes y retener. La palabra retener aquí está hablando de agarrarse fuertemente, asirse fuertemente, de tal manera que nada te mueva, prendido hasta los dientes, sería la expresión. 2 Timoteo lo confirma, el apóstol lo pone ahí en 2 Timoteo 1:13, diciendo así. Segunda Timoteo 1:13 dice así, retén, el retén no es el repuestito, ¿no? Es retené, sería en idioma santiagueño, retené o retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Literalmente lo que está diciendo es agárrate a la forma de las sanas palabras que de mí aprendiste. Siendo la autoridad, diciendo que no se vayan de más allá de lo que está escrito, crean que lo que yo le digo es palabra inspirada, esto es de Dios, aférrense a eso, a las sanas palabras, a las sanas doctrinas, desechen los malos comentarios, la información que los confunde, que es la fe en el amor que es en Cristo Jesús. Y dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Está hablando del llamado. Guarda el buen depósito de la fe, el llamado que Dios hizo con vos y vos un día profesaste ser cristiano. Guarda ese puesto apoyado en la palabra escrita. Ese va a ser tu mejor arma, tu mejor base, inamovible. Bueno, pequeños consejos que se acabaron los textos para que no. Pequeños consejos que, haciendo un paralelo con la iglesia de Tesalónica, nosotros hoy tenemos situaciones muy parecidas. Si bien es cierto, nosotros aquí tenemos libertad en todo el continente americano de poder sacar una Biblia, de poder hacer un evento donde vos puedas predicar libremente, pero no pasa así en otra parte del mundo, donde realmente, literalmente tengas que ocupar estas armas. En las partes del mundo como Asia, como de los árabes, como en China, donde queman iglesias, donde persiguen a cristianos, donde los matan, ¿eh? No es que los expulsan o los deportan, directamente les prenden fuego a las iglesias, les queman la Biblia
y literalmente los decapitan. Entonces ahí sí quizás te lleve a pensar que estamos en la tribulación, pero no es todavía la tribulación. No te dejes confundir, son cosas que aún debe pasar en la iglesia de Cristo. Aún debe ser, son señales, pero la venida de Jesús es inminente. No estamos condenados nosotros a ese tiempo de tribulación, estamos libres de la condenación. Por eso es que la esperanza que el apóstol Pablo da en todas sus cartas, no solamente en los Tesalonicenses, sino cuando después leas todo el Nuevo Testamento y las cartas, él siempre, ante los problemas hay esperanza. Ante las situaciones difíciles hay esperanza. Y adivinen quién es la esperanza. Cristo Jesús. Cristo Jesús que murió y resucitó para salvarte a vos, para salvarme a mí, que subió a una cruz para derramar su sangre y libertar y dar eternidad a todo aquel que cree en Él. Porque muchos dicen, bueno, si Jesús murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Bueno, la eficacia de su sacrificio alcanza para el mundo entero sin excepción, pero no todos le creen. Es exclusivo para los que creen, es un antídoto, la Biblia lo llama en Timoteo el antídoto. El antídoto es aquel que hace efecto, pero cuando te lo pones. Cuando vos detectas la enfermedad del pecado, tomas el antídoto y te libra de ese problema. Pero muchos no creen. Muchos dicen, Jesús es el antídoto, pero bueno, ya veré cuándo lo tomo. Y esos son engañados, son invadidos por malas informaciones, por cosas confusas, y no se dan cuenta de que lo que está en juego es una eternidad. A ustedes que me están escuchando por la virtualidad también, y a ustedes que están aquí, no sé cuál es la esperanza de ustedes. Conozco a algunos, la mayoría, pero no conozco tu corazón. Entonces, no sé en qué o en quién tienes puesta tu esperanza. Quizás tienes puesta tu esperanza en tus trabajos, en tus frutos, en tus progresos, pero te tengo una mala noticia, son buenas cosas, son lícitas, te dan una satisfacción pasajera, pero el día que te mueras se va como el cajón y ahí fuiste. Y lo único que va a quedar de vos es una lápida que diga, viví de tal fecha hasta tal fecha, nada más. Ahí se acabó tu esperanza. En cambio, la esperanza que es buena, que estamos viendo hoy, porque es beneficiosa, es favorable, tiene rédito, tiene un premio de una eternidad al lado de tu Salvador, al lado de aquel que vino a buscarte para llevarte si tan solo le crees y lo aceptas como tu Salvador. Entonces, te reitero, no sé ni sé cuál es la esperanza o dónde tienes puesta, pero si no tienes esta esperanza, bueno, yo te invito hoy, como el apóstol Pablo hace en todas sus cartas, a que pongas tu esperanza en la persona que lo prometió, porque es fiel, porque Él no cambia, porque Él no miente, y te ama y me ama y nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida hasta lo último, hasta derramar su última gota de sangre, para que le creas. Entregó su vida para que le creas. Te demostró su amor de tal manera, para cuando veas esa cruz, y cuando veas una cruz, mire que está vacía, Él no está allí, Él resucitó. Resucitó al tercer día para darte la esperanza gloriosa y la esperanza bienaventurada, la esperanza eterna y la buena esperanza, que es nuestro anhelo de estar un día con nuestro Salvador. Vamos a orar antes de terminar. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Y voy a pedirte que reflexiones allí donde estás, dónde tienes puesta tu esperanza o en quién. Yo un día pude tomar una decisión, hace muchos años, la mejor decisión de mi vida, de poner mi esperanza en aquel que me prometió la vida eterna si tan solo le acepto como mi Salvador. Si tan solo le digo que no puedo hacer nada para lograrlo, porque Él hizo todo. No hay nada que pueda hacer para ganármela, es por gracia. No es por mis obras, porque le quitaría mérito a su sacrificio en la cruz y su sangre sería en vano. Y Él derramó su última gota para que vos puedas mirar esa cruz, mirarla vacía y saber que Él está vivo, que al tercer día resucitó para darte la garantía y la esperanza de que un día puedas estar con Él, si tan solo hoy lo aceptas y le dices que sí. Y quisiera que ores ahí en tu interior con los ojos cerrados y repitas esta oración y decirle: Señor Jesús, ahora comprendo de que un día viniste a buscarme. Ahora comprendo de que todas las tribulaciones, problemas y situaciones que paso en esta vida son parte de tu plan. Son cosas para que me despierten de que hay un Dios todopoderoso que todo lo ve
y que tiene una promesa eterna para mí, que es la persona de Cristo. Jesús, te pido que me salves, te pido que me limpies con tu sangre. Y quiero hoy, Señor, creerte que viniste a buscarme a mí y recibirte como mi Salvador. Si lo has hecho así, manteniendo la cabeza agacha, si has entendido que tu esperanza puede ser el Señor, porque Él lo quiere así, yo te pediría que me lo digas levantando tu mano y volviéndolo a bajar, si es que vienes por primera vez, si vienes hace poco. Si quizás tenías alguna duda, aquellos que están en el internet, si has hecho esta oración, por favor, poné ahí en el chat. Queremos conocerte, queremos ayudarte y queremos aclararte todas las dudas que puedas tener. Estamos para servirte. Si alguno ha hecho así la oración, por favor, le pediría que levante la mano y la baje. Amén. Dios me la bendiga, señora. ¿Alguien más? Amén. Muy bien. Señor y Dios, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, penetra hasta el corazón y toca lo más profundo de nuestra alma, Señor, haciéndonos ver nuestra necesidad y nuestra necedad de creernos, Señor, tan suficientes, de creer de que no necesitamos de un Dios que nos ama, de tal manera que estuvo dispuesto a dar lo más preciado, la persona de Cristo, para tenernos al lado tuyo. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra llega a cada uno en su necesidad, pueda tocar, pueda convencer. Y gracias, Señor, por estas personas que han entendido, han levantado su mano y hoy puedan decirle sí a Cristo. Puedan hoy nacer espiritualmente y empezar una vida con un destino y una esperanza fiel, una esperanza eterna, una esperanza que es buena, porque es beneficiosa. Bendice, Señor, esta noche los que estamos aquí al regreso a nuestras casas. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, muchas gracias por cuidarnos y por tener la libertad de hoy congregarnos y poder hablar de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches y gracias por su atención.